Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Ya nos acompaña en este espacio el ingeniero Gustavo Zúñiga, presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Vamos a conversar con él sobre el trabajo que se viene realizando a propósito de esta ola de inseguridad que vive la ciudad y que preocupa pues a todos los ecuatorianos y sin duda alguna pues a los guayaquileños. En este sentido, al encontrarnos en un estado de excepción, pues la seguridad se está fortaleciendo justamente para combatir a la delincuencia. Ingeniero Zúñiga, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son las acciones inmediatas que ustedes han tomado justamente ante el estado de excepción en el que nos encontramos, en el que queremos de alguna manera combatir la delincuencia y pues eliminar la inseguridad que estamos viviendo? Buenas noches. Ingeniero Zúñiga, ¿nos escucha? Buenas noches. Parece que tenemos un problema en la conexión con la llamada del presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana. Es importante comentarles, amigos televidentes, que el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción justamente ante la ola de inseguridad que vive el país. En este sentido, pues las Fuerzas Armadas, así como la Policía Nacional, han salido a las calles justamente para realizar operativos y frenar la delincuencia que se vive apoderando de nuestro país. Lo mencionábamos, justamente los controles que se vienen realizando en varias provincias de nuestro país, los militares, la Policía Nacional, de manera coordinada y conforme a sus competencias, vienen realizando operativos justamente para frenar y detectar a aquellas personas que se encuentren en actos delictivos. Ya se encuentra con nosotros el presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, el ingeniero Gustavo Zúñiga. Buenas noches. Le preguntaba justamente ¿cuáles son las acciones que se vienen coordinando con las instituciones, tanto ECO 911, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y desde la institución que usted representa en cuanto al tema de seguridad para combatir la delincuencia? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias a usted y a su radioescuchas. Primeramente debo establecerle que acá en Guayaquil estamos haciendo un trabajo coordinado, presidido por el sector, una mesa de trabajo de seguridad donde están los otros miembros que son la policía, Fuerzas Armadas, ANT, Fiscalía, jueces, las diversas instituciones que tienen que ver con la seguridad. Y estamos haciendo un trabajo coordinado, planificado en la ciudad para poder reducir esta ola de delincuencia que está azotando no solamente a la ciudad sino al país. ¿Qué disposiciones se han tomado en torno a estas mesas de trabajo, estos encuentros entre las diferentes entidades justamente para combatir esta ola de inseguridad que vive Guayaquil? Bueno, hemos hecho ejercicios puntuales, simulando ejercicios puntuales. Hemos planificado cuáles serían las acciones correspondientes a cada uno de los grupos y una vez que se realizan estos vamos a hacer el control y seguimiento a cada una de las acciones que ejecutan cada uno de los miembros de las diferentes instituciones debidamente coordinados. ¿Cuál es la función de ustedes precisamente? Ustedes tienen ubicadas cámaras en diferentes puntos de la ciudad. ¿Cuántas cámaras están ubicadas? ¿Necesitan más? ¿Y qué es lo que observan estas cámaras? Bueno, la Corporación para la Seguridad Ciudadana aporta con 1.350 cámaras a un total de 2.000 cámaras que existen en la ciudad. Las otras pertenecen al ECO 911 de San Borondón. Otra de las acciones que hace la Corporación de Seguridad Ciudadana es operar el 911 Guayaquil. Es decir, acá en Guayaquil hay un 911 para el cantón Guayaquil que lo opera la Corporación. Más allá del ECO 911 nacional, que es San Borondón, que comprende a los otros cantones y al resto de la provincia. Nosotros coordinamos todas las acciones de respuesta que tienen que darse ante las emergencias y obviamente vamos recopilando data que nos sirve de experiencia y nos sirve para esos y procedimientos que establecemos en las mesas de integración o mesas conjuntas que llamamos
de planificación y de resultados. Señor Zúñiga, también es importante saber cuál es el procedimiento que ustedes realizan justamente con las otras entidades. Por ejemplo, si sus cámaras observan un presunto hecho delictivo, ¿cuál es el procedimiento y el accionar de ustedes en ese momento? Bueno, nosotros, es un ente al observar cualquier novedad de la ciudad, lo que hacemos con la agencia a quien le corresponde dar la inmediata respuesta. Llámese ATE, llámese Fuerzas Armadas, llámese Nacional, llámese Bomberos, llámese cualquiera de las instituciones al servicio, Interagua, etcétera. En tal caso, nosotros derivamos a estas instituciones que son de respuesta para que atiendan la problemática correspondiente. Yo le preguntaba si hacen falta más cámaras, considerando que Guayaquil se ha convertido en una ciudad con un alto índice de inseguridad. ¿Son necesarias ubicar otras cámaras en diferentes puntos para, de alguna manera, estar vigilando a la ciudad y también evitando que se sigan cometiendo delitos? Bueno, definitivamente siempre la necesidad de cámaras es fundamental y siempre se necesitan. Es un apoyo. Estamos nosotros permanentemente adquiriendo cámaras para este motivo. Quiero recalcarle que el índice de Guayaquil, debe recordar usted que Guayaquil es el más grande centro de importaciones y exportaciones del Ecuador. El 92% de las mercaderías, tanto de ingreso como de salida, pasan por Guayaquil, convirtiendo, porque aquí funcionan 5 puertos internacionales y a la vez un aeropuerto internacional, convirtiendo esta en una salida hacia el mundo. Ahora nosotros, el Ecuador en sí, en su totalidad, es un tránsito de droga. La droga frontera norte y viene a través del país y llega a la ciudad de Guayaquil, donde se almacena en caletas camufladas y luego es permeabilizada a través de los puertos, salga al exterior. Esa es la coincidencia de Guayaquil. La mayoría de los asesinatos que se dan en Guayaquil, casi un 80%, pertenecen al grupo de gente que está ligada a acciones de narcotráfico. ¿Por qué considera usted que se ha dejado avanzar justamente este tema del narcotráfico? Ya no somos un país de paso, sino de almacenamiento. En algún momento se lo mencionaba por parte de las autoridades. Totalmente, ya somos un país que vincula las dos. ¿Por qué hemos permitido que esto suceda? ¿A qué se debe? Bueno, se debe a la filtración que existe en la frontera sur. Pero no viene en aviones o paracaídas, es decir, a través de las fronteras. Ese es el paso de la droga, tanto en Carchi como en Esmeraldas, como en Sucumbíos por el norte y en Loja y en El Oro por el sur. Entonces es trasladada y es acopiada en caletas en la ciudad de Guayaquil, porque es el puerto por donde tiene mayor cantidad de puertos y mayor posibilidades de salida al exterior. Eso es todo. En Pozo Hoja también tratan de enviarla por ahí, lo mismo sucede. Pero donde haya puertos, estar. Aparte hay una serie de caletas en la costa ecuatoriana por donde embarcaciones rápidas y alcanzan a embarcaciones en alta mar y trasladan los bultos de droga. Esa es una circunstancia que vive el país. Es decir, el país es un país de tránsito y obviamente de almacén. ¿Tenemos algún problema con la comunicación del ingeniero Zúñiga? No sé si aún nos escucha. ¿Me escucha? Sí, hay un pequeño problema. Bueno, es importante saber también las acciones que está tomando el gobierno actualmente, y una de estas acciones justamente es el estado de excepción. ¿Considera que fue una buena decisión emitir este decreto y que las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, pues salgan a las calles, cumplan varias acciones justamente para brindar seguridad a la ciudad, al país entero? Esto fue lo más prudente, lo correcto, por decirlo así. Bueno, sí, es prudente, es lo correcto y es lo que había que hacerlo por el desborde que estaba teniendo la delincuencia. Vamos a
no va a subsanar todo el problema, porque esto es un problema de estructuración a mediano, largo plazo. Hay que reforzar a la Policía en equipamientos, hay que reforzar a la Policía Nacional en capacidades de inteligencia, de labor de inteligencia, que es una de las funciones específicas con las que se combate el narcotráfico precisamente. La verdad, parte también de la solución es que la economía se rehabilite y con esa función para tener al delito. Y entonces vamos haciendo poco a poco. Si todos trabajamos en conjunto, planificadamente y haciendo control y seguimiento de todas las políticas, estrategias y tácticas que se impongan para solucionar esta temática. Finalmente, es importante también el tema de fortalecimiento en el tema judicial, porque una vez que cumple su trabajo, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas en conjunto, que vienen realizando las acciones de manera coordinada y conforme a sus competencias, como lo hemos mencionado, estas evidencias, como una de ellas, la de que se observan a través de las cámaras de vigilancia, son válidas justamente para los procesos judiciales que se inician en contra de los presuntos delincuentes, autores de hechos delictivos, ¿sí son válidas? Bueno, definitivamente el sistema judicial tiene que tener cambios no solamente en las leyes y calidad en los procedimientos, sino también en la actitud de muchos jueces. Entonces, por ende, es parte también de la problemática y se tiene que establecer soluciones en ese ámbito para poder establecer verdadera justicia, que es la que promueve el orden y la paz. ¿Son válidas las imágenes de los videos, le preguntaba a usted, para los procesos judiciales? ¿Los hacen válidos? Sí, definitivamente que sí. Hemos suministrado nosotros decenas de miles de videos a la Fiscalía, a la Función Judicial y a los ciudadanos para que ejecuten las acciones legales pertinentes. Para cerrar, finalmente, el Consejo de Guayaquil aprobó un aporte de alrededor de 33 millones para la seguridad, y justamente esto será distribuido en 4 años para que ustedes puedan hacer las compras respectivas de cámaras. ¿Cómo van a distribuir en estos 4 años de este proceso de compras, de ubicación de cámaras? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, nosotros hemos apoyado en la sabiduría de la policía para poder poner tanto las cámaras que están vigentes ahorita como las cámaras que van a... Siempre la policía es la que señala dónde debe de estar cada uno de estos equipamientos para el beneficio de la seguridad de la ciudad, y aquellos son los que al control de la seguridad. Por reiterarle que la corporación es coordinador y no una agencia de situación. Muchísimas gracias, ingeniero Gustavo Zúñiga, presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, por habernos acompañado y poder dialogar sobre este tema que vive la ciudad y también otras provincias del país en cuanto a la inseguridad. Nuevamente, gracias por haber compartido en este espacio. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos enseguida.